Cálculo 1. Ahora veamos ejemplos de aplicación de este límite notable. Vamos a empezar calculando el límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x sobre x. Aunque el límite es bastante sencillo, muy fácil de calcular, vamos a tomarnos un tiempo para adquirir las habilidades necesarias para poder resolver problemas más difíciles. Entonces, haremos lo siguiente. Hay dos formas de resolver el problema. La forma que considero larga, que consiste en hacer el cambio de variable, y una forma mucho más directa. Voy a explicar las dos. ¿Por qué explico la forma larga aun cuando considero que es mejor aplicar la otra? Porque hay profesores que califican de esa forma y que solo lo quieren de esa manera. Entonces usted tiene que acostumbrarse, si ese es el caso de su profesor, a trabajar de la siguiente manera. En este caso, nosotros queremos que aquí no aparezca 3x, sino una variable sencilla, una simple u, por ejemplo. Entonces vamos a decir u es igual a 3x. Siempre que hacemos un cambio de variable en límites, tenemos que analizar la tendencia de la nueva variable. ¿Cómo se analiza? Usted se hace la pregunta, ¿qué pasa cuando x tiende a 0? Cuando x tiende a 0, si reemplazamos aquí la x por el 0, tendríamos 3 por 0, es decir, 0 también. Por lo tanto, cuando x tiende a 0, u tiende a 0. Entonces, este límite se transforma en el límite cuando u tiende a 0 de seno de u. Ya no vamos a poner seno de 3x, sino seno de u. Y de aquí vamos a despejar x. X es igual a u tercios. Entonces, abajo escribimos u tercios. Por la multiplicación de extremos por extremos y medios por medios en esta expresión, el 3 puede escribirse en el numerador y tendríamos límite cuando u tiende a 0 de 3 por seno de u sobre u. Sabemos que por propiedades de límites ese 3 puede salir del límite, con lo cual obtenemos 3 por el límite cuando u tiende a 0 de seno de u sobre u. Sabemos que este límite es un límite notable y es igual a 1, y 1 multiplicado por 3 es igual a 3. El resultado definitivo es 3. Bien, el proceso pareció demasiado largo para algo muy sencillo como lo siguiente. Podemos hacerlo de manera directa así. Esto es límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x sobre x. Ojo con esto. Como aquí hay una x, una simple x, voy a multiplicar por 3. ¿Cuál es el propósito? Que el argumento de la función seno sea igual al denominador. Pero como hago una multiplicación por 3, la expresión se altera. Así que tengo que revertir el efecto. ¿Cómo lo hago? Multiplicando por 3 aquí. Y luego me concentro exclusivamente en esta expresión. Y aquí hay que notar lo siguiente. Ese límite es un límite notable. Aún cuando la expresión no es una x, sino la expresión 3x. Aún cuando es 3x es un límite notable. ¿Pero por qué? Porque guarda las mismas características de este límite. ¿Qué características? El argumento de la función es el mismo denominador. El argumento de la función es el mismo denominador. Y esta expresión tiende a 0. Ojo con esto. El hecho de que x tiende a 0 hace que aquí esto tienda a 0 y acá también. El hecho de que x tienda a 0 aquí hace que 3 por x tienda a 0 también. Y es el mismo denominador. Tiene que cumplirse con la forma y también con la tendencia. Si se cumple con la forma pero no con la tendencia, no se puede aplicar este límite. Muy bien, como este límite es igual a 1, 1 por 3 es igual a 3. ¿A qué me refiero con el hecho de que se debe cumplir la forma y la tendencia? Nosotros podríamos tener el límite cuando x tiende a 0, cuando x tiende a 1, voy a poner cuando x tiende a 1, de seno de x sobre x. Pero sería un grave error aplicar esta expresión, porque aun cuando se cumple con la forma, no se cumple con la tendencia. La variable que está aquí como argumento no tiende a 0 como debería ser, sino a 1. ¿Cómo se resuelve entonces un caso como este? Simplemente evaluando, esto es seno de 1 sobre 1, es decir, seno de 1 radián sería la respuesta. Listo. De aquí en adelante vamos a aplicar la forma corta. De todas formas, ya expliqué cómo se hace el proceso largo, así que si su profesor le pide hacer el proceso largo, usted sabe que eso significa simplemente hacer un cambio de variable. Por lo general, por simple inspección en este tipo de problemas, usted ya sabe cuál es la respuesta. Observando esto, yo sé que la respuesta es 7/5, pero hay que justificarlo. Vamos a justificarlo de la forma corta. Esto se puede expresar como el límite cuando x tiende a 0
de seno de 7x sobre 5x. Ojo lo que haré con lo que haré con 5x. Solo escribo la x. Y el número 5 lo voy a escribir afuera, porque como es constante puede quedar fuera de la expresión. Obviamente no sale como número 5, sino como un quinto. Muy bien. Y aquí voy a poner un 7. Lo que necesito tener abajo realmente es el número 7 para que el límite valga 1, ¿verdad? Voy a poner un 7 aquí. Y para que no se altere la expresión, el efecto de la multiplicación por 7 abajo se revierte multiplicando por 7 el numerador. Y de una vez lo saco fuera del límite porque una constante puede quedar fuera del límite. Entonces, este límite vale 1. ¿Por qué? Porque cumple con forma y tendencia. Cuando digo que cumple con la forma me refiero al hecho de que el mismo argumento de la función seno aparece en el denominador. Y además, esa función 7x tiende a 0. ¿Por qué? Porque cuando x tiende a 0, 7 por 0 también tiende a 0. Entonces la respuesta sería 7 quintos multiplicado por 1, es decir, 7 quintos. Listo. Este problema es particularmente interesante porque nos va a permitir confirmar algo que ya estudiamos antes. Ojo con esto, x tiende a pi medios, No hay tendencia a 0. Según el límite notable, x tiende a 0, pero ojo con esto. X tiende a 0, pero el argumento es la misma variable x. Aquí x tiende a pi medios, pero el argumento es x menos pi medios. Entonces, si usted lo quiere resolver de forma directa, solo tiene que analizar lo siguiente. Voy a escribir de nuevo esto. Límite cuando x tiende a pi medios de seno de x menos pi medios sobre x menos pi medios. Este límite cumple con forma y con tendencia. Así que podemos decir de forma directa que el resultado es 1. ¿Por qué cumple con la forma? Porque el mismo argumento de la función seno está como denominador. La clave para la forma es que el argumento de la función seno sea el denominador. Listo. Y por otro lado, esa función tiende a 0. ¿Por qué digo que tiende a 0 si se ve que x tiende a pi medio? Justamente el hecho de que x tiende a pi medios hace que aquí se obtenga pi medios menos pi medios y que por lo tanto esto tiende a 0. Así que cumple con forma y con tendencia. Nosotros lo podríamos hacer también con cambio de variable. Y aunque el proceso es más engorroso, llegaríamos al mismo resultado. El cambio de variable ideal sería en este caso u igual a x menos pi medios. ¿Por qué escojo ese cambio de variable? Porque la idea es que mi nueva variable tiende a 0 para poder usar directamente la expresión. Y si hago que u sea igual a x menos pi medio, como x tiende a pi medios, u tendería a 0. Entonces, en el análisis de tendencia yo digo, si x tiende a pi medios, u tiende a 0. Así que el nuevo límite sería límite cuando u tiende a 0 de seno de x menos pi medios, pero x menos pi medios es igual a u, dividido entre x menos pi medios, que es u. Ese límite, ya que es un límite notable y se observa de forma más directa que en el análisis anterior, ese límite es igual a 1. Listo. Este límite lo vamos a hacer sin cambio de variable. De aquí en adelante trataremos de hacer la aplicación directa, sin cambio de variable. Hay casos en que es necesario el cambio de variable y no podemos evitarlo, pero cuando sea posible lo haremos. Entonces, lo haremos, evitarlo, ¿verdad? Entonces vamos a decir que esto es igual al límite cuando x tiende a pi tercios de seno de x menos pi tercios dividido entre 3x menos pi. Ya, ojo con esto. ¿Qué me permite en este momento aplicar de forma directa esta expresión, aplicar el límite notable? Si esto sí tiende a 0, ojo con esto, miren. Pi tercios menos pi tercios es igual a 0. 3 por pi tercios es pi y pi menos pi es igual a 0. Con la tendencia sí cumple. Me refiero al hecho de que tanto el argumento como el denominador deben tender a 0. Perfecto, sí cumple. Sin embargo, no cumple con la forma. La forma dice que el mismo argumento de la función seno debe ser el denominador. Entonces, lo que sea que esté aquí debe ser lo mismo que aparece en el denominador. ¿Qué haremos para que esta expresión se transforme en x menos pi tercio? Podemos dividir para 3. Podemos dividir aquí para 3. Para que no se altere, podemos multiplicar aquí por 3. Entonces, multiplicando y dividiendo entre 3, la expresión no se altera. Sin embargo, ya podemos simplificar el denominador para obtener límite cuando x tiende a pi tercios de, ojo que en el numerador tenemos seno de x menos pi tercios
y en el denominador tenemos 3x sobre 3 es x, menos pi sobre 3 que es pi tercios. Y ese 3 adicional que está allí, hemos usado este 3. El de aquí en cambio no lo hemos usado, lo vamos a dejar fuera del límite por ser una constante, así que aquí quedaría 1/3. Entonces, ahora con toda certeza puedo decir que este límite es igual a 1. ¿Por qué? Porque cumple con forma y con tendencia. Cumple con forma, me refiero al hecho de que el argumento de la función seno es el mismo denominador, y cumple con la tendencia, me refiero al hecho que cuando x tiende a pi tercios, x menos pi tercios tiende a 0. Entonces, como este límite es igual a 1, la respuesta sería 1/3 por 1, es decir, 1/3. Listo.